Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Decalabs, en el cual hoy tengo el gran placer de poder decir hola aquí, dar la bienvenida a dos amigos con los que vamos a tener una charla bastante informal sobre cosas del día a día. Al final hay gente que diría que nuestras empresas son competencia, pero realmente la realidad es que tenemos una relación súper buena donde pues, al final quedamos a comer, quedamos a tomar cervezas, a lo que sea, y hoy hemos quedado pues, a hablar de forma distendida y comentar un poco cómo está el mundo de la tecnología. Y aquí tengo pues, a Toño Huerta, CEO de Sectur, amigo ya desde hace varios años, muy comprometido con Startup Valencia, que hoy nos ha dejado estas instalaciones para poder grabar el podcast, y Sergio Velasco, que aparte de ser amigo de hace muchos años, es el CTO de Exponentia, que son otra empresa de desarrollo. Los tres estamos en empresas de desarrollo de software a medida, Pero no competencia. pero no competencia. Hacemos cosas parecidas, pero no iguales. Y bueno, nada, pues vamos a empezar un poco. Y yo quería compartir primero cómo ha sido nuestro inicio de año en Decalabs, que lo que hemos visto al final ha sido que, comparado con 2024, sobre todo y 2023, hemos empezado a tener bastante más movimiento que lo que solíamos tener, y además hemos empezado desde finales de 2024 a meternos en el mundo de inteligencia artificial, y también hemos visto que hay mucho más movimiento, habiendo cerrado ya incluso un par de proyectos con estas tecnologías. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Un poco. Sí, bueno, nosotros la verdad que desde el año pasado completo y principios del previo, digamos 2023, ya veníamos haciendo proyectos de datos y de inteligencia artificial, y sí que hemos visto como un poco vivir todo el ciclo del hype este que ha habido, y, y pues también es verdad que eso se está traduciendo en proyectos, ¿no? Sí que es verdad que nosotros notamos que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, pero quiere IA o quiere datos. Por supuesto. Y bueno, de alguna forma pues tienes que intentar buscar el problema que quieres solucionar, o intentar entender mejor en qué problemas realmente le puedes ayudar utilizando ese tipo de tecnología u otra. Porque a veces también nos pasa que nos piden una cosa y luego pues el problema que tienen necesita otra tecnología. Y en general sí que hemos visto en estos primeros 2 meses del año, digamos, un crecimiento en la demanda. Yo creo que por un lado depende de ese marketing que hay, que se habla en todos los sitios de lo mismo, pero también viene de una necesidad real, digamos, de los negocios de mejorar y de optimizar sobre todo los procesos, ¿no? Yo creo que la IA ha irrumpido para ayudar en la parte tecnológica, pero incluso en la parte de marketing quizá esté ayudando más todavía, ¿no? A vender los productos metiéndoles el tema de la IA. Y en la parte más tecnológica, pues como que está arrancando y que estamos todos probando, nos van llegando proyectos, vamos haciendo, vamos viendo que se van sacando cosas, pero ahora mismo vas a comprar cualquier cosa como una aspiradora y te trae IA a nivel marketing. Eso ya es. Sí, sí. Hoy escuchaba yo a alguien, no me acuerdo quién era, en Twitter o algo de eso, que decía que al final, creo que era Pau García Milá, que decía que la IA la estamos usando en el coche, cuando te trae, que te decide por dónde vas, etcétera. Esto al final es la realidad. Estamos usando IA todos. La mejor IA es la que no sabes que estás usando. Apple es muy buena haciendo eso, por ejemplo, cómo te organiza los carretes de fotos. Lo llevan haciendo muchísimo tiempo, pero ahora han empezado a decir que están metiendo lo de Apple Intelligence y tal, pero ellos ya llevaban haciendo ya mucho tiempo. Y es la que no se nota, la que realmente es la buena. Es que o sea, sobre todo yo creo que cuando te centras más en tecnología que en servicios o en el problema que estás resolviendo, es cuando vienen un poco los ciclos de hype, ¿no? Porque al final inteligencia artificial lleva, no sé, 60 años, Sí. digamos, ahí en investigación y desarrollándose. Sí que es verdad que en los últimos años han habido avances muy importantes, y la cantidad de papers que se están produciendo a nivel de investigación pues ha explotado, y eso va a llegar a tener un impacto. Pero es cierto que como que se ha sobrevendido, yo creo. ¿Cuándo visteis vosotros que realmente había habido un cambio sustancial en el avance de la IA? Porque es lo que tú dices, la IA lleva 1000 años y de hecho Sí. nosotros, y lo habéis vivido porque las tecnologías siempre van como olas que van llegando, ¿no? Hubo una ola de los chatbots que en el mundo de la inversión incluso revolucionó muchísimo y luego se quedó en nada porque todavía... Antes de los LLM, muchísimo antes. antes. Sí, sí. Y está todo el tema del machine learning, todo, pero hubo un clic que yo sí que tengo súper claro cuál fue, que
que para mí ha revolucionado Yo todo lo que ha recuerdo, venido sobre ahora. todo hace 2 años y medio, te diría, más o menos, fue cuando empezó para mí con la salida de DALL-E. Para mí fue el punto donde empezó, ¿verdad? El sillón Ese punto. aguacate. El sillón El sillón fue el que lo aguacate, cambió todo, ¿verdad? eso fue de, hostia, aquí ha pasado algo que me he perdido y de repente esto está aquí y va a cambiar Sí. todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y el primer chat GPT que dices, joder, de repente, de no haber nada conversacional a un nivel decente, a ser una cosa que era súper, súper completa, porque ahora ha habido muchos avances, pero tampoco hay un cambio. Ahora ya no es disruptivo el cambio. No es tan Antes era... disruptivo como el que salió, pero de repente dices, joder, no veníamos haciendo nada de esto y de repente esto lo cambia todo. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que DALL-E claramente fue un antes y un después, pero yo creo que a lo mejor más para el público mainstream, digamos, la cantidad de Claro. empresas, personas, gente, ChatGPT fue como... ChatGPT ha sido el cambio Ostras, es que... para todo el mundo, sin duda, Sí. porque es al que más llega. Y lo que pensábamos que iba a ser más difícil que la inteligencia artificial cambiase el tema de la creatividad. Decíamos, no, música nunca va a hacer, o arte nunca va a hacer, o nunca va a escribir un... Pues justo ha ido a donde más duele para nosotros aceptar. Anécdota personal, en la boda de Sergio le regalamos canciones hechas por inteligencia artificial. Es cierto, es cierto. Doy fe. Y sonaban bastante bien. La verdad que tenían sentido. O sea, es que sí que es verdad que nos ha cambiado mucho el concepto, yo creo, sobre todo a la gente que venimos más de la parte técnica de años atrás, cómo iba a evolucionar esto a nivel de inteligencia artificial. Creo que ha sido todo lo contrario, ¿no? Y por ejemplo, luego entiendo que hablaremos algo más del tema de qué industrias a lo mejor son las primeras que va a cambiar, que va a poner, digamos, patas arriba. Muy pocos pensábamos que la programación iba a ser como una de las partes más... Yo tengo una duda. impactadas. ¿Estáis vosotros usando inteligencia artificial o los típicos Bolt.new o cualquier herramienta de estas para hacer desarrollo en las empresas o no lo estáis usando? En nuestro caso, algunas personas lo usan, pero no de forma puntual, no es algo que se esté usando de forma extensiva. A ver, nosotros sí que utilizamos, digamos, herramientas que mejoran la productividad de los desarrolladores, estilo Cursor, Copilot, ese tipo de herramientas sí que las utilizamos porque al final, bueno, yo creo que todo en programación al final o en servicios son como niveles de abstracción, ¿no? Entonces, hace años, pues tú para programar tenías que mirarte un manual que eran 500 páginas que tenías que entender y cada vez que te fallaba, tenías que estar una semana viendo a ver por dónde estaba el fallo. Luego, digamos, el ciclo de iteraciones cada vez se ha ido acortando con Stack Overflow, con Google, y ahora yo creo que el ciclo de iteración con Copilot, con Cursor, pues es prácticamente inmediato, ¿no? Entonces la productividad se dispara. Nosotros sí que lo estamos utilizando. Sí, igual, ¿no? Estamos todos vamos trasteando con ellos según va Sí, al saliendo final, algo nuevo, lo lo que quieres es, ¿no? probar. Si no te quedas fuera, yo creo. Si no vas a la velocidad que se tiene que ir, te acabas quedando fuera. Y yo creo que genera diferentes soluciones en función del tipo de perfil que lo use. Es decir, por ejemplo, un perfil con poca experiencia puede sacarle muchísimo partido, porque no tiene que estar esperando a preguntárselo a alguien que le explique cómo se hace tal. Puede ir directamente a ChatGPT o a Cursor o a la que sea. Y luego perfiles a lo mejor con más experiencia y dices, joder, es que lo que tardo en escribirlo, en preguntarle tal, casi lo he resuelto, pero hay cosas que dices, joder, es que ahora puedo llegar a muchos más ámbitos en los que antes no me quería meter porque me llevaría mucho tiempo, pero ahora desde una expresión regular a cualquier tipo de duda que lo tienes de forma inmediata sin tenerte que ir a Stack Overflow, que era lo que se ha hecho toda la vida. Tal cual. Y en vuestro caso, ¿se está cambiando algo la contratación o alguna cosa así? ¿O no se está cambiando absolutamente nada? ¿Contratación dices de perfiles De desarrolladores. especialistas? No especialistas necesariamente, sino los propios desarrolladores que tenías que ya conozcan o que lo que sea. Nosotros seguimos contratando igual. Nosotros el criterio fundamental de contratación es gente que le guste la tecnología. Y eso es clave para nosotros. Y sí que hemos incorporado algunos perfiles que podían tener un background más de tema de inteligencia artificial, porque cada vez más clientes nos vienen pidiendo cosas y nosotros al final somos gente que nos gusta los charcos, que nos gusta meternos a hacer cosas que a lo mejor no hemos hecho nunca, pero que vamos a aprender y por eso sí que vamos incorporando perfiles que a lo mejor tienen más conocimiento en ese área. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos igual. O sea, sí que es verdad que yo creo que, bueno, desde como el típico ciclo de Gartner, ¿no? De adopción de la tecnología, yo creo que estamos en un proceso que el estado del arte está cambiando, pero el impacto en empresas todavía es mínimo. Yo creo que es muy pequeño. Sí que es verdad que en determinadas industrias pues hay mucho más impacto,
pero yo creo que todavía, digamos, que los perfiles que se necesitan para sacar jugo a esas herramientas, para poder, digamos, cambiar esas industrias, creo que va a llevar un proceso bastante más largo y sobre todo, bueno, en empresas grandes pues todavía más, ¿no? Que al final el uso o en la administración, ¿no? Al final, si vemos tecnología en la administración, pues dices, ostras, es que hay tecnologías que hace 20 años podían haber solucionado el problema que tenemos hoy en día y sin embargo hoy en día no se está haciendo nada. Pues yo creo que en empresas grandes también pasa eso. Sí que es verdad que cuando el volumen de la empresa es más pequeño, pues esa adopción es más rápida, ¿no? Entonces, nosotros sí que estamos contratando también más perfiles de ese estilo, de datos y de inteligencia artificial, pero para mí o sea, la máxima de los programadores sigue siendo la misma, que al final es resolver un problema de negocio y utilizar, antes pues a lo mejor utilizabas un código, un lenguaje de programación determinado, ahora pues gran parte de la solución la vas a hacer en lenguaje natural, pero creo que tienes que tener, al menos en mi opinión, creo que tienes que tener ese conocimiento de sistemas y tienes que tener un poco también ese conocimiento de negocio para que cuando algo falle en tu contexto determinado del problema, sepas solucionarlo, porque ahí es cuando yo creo que hoy en día todavía falta, digamos, ese conocimiento experto del contexto del problema, del sistema, del negocio. De forma aislada te da unos tips muy, muy buenos, pero de forma unificada creo que todavía le falta. Supongo que llegará, pero... Yo ahora quería tirar hacia un lado que es un poco diferente, o sea, porque, bueno, diferente, relacionado obviamente, porque al final estamos hablando de lo mismo. Yo llevo casi un mes, más o menos, haciendo, o sea, yo llevo, no sé, ya que llevaré 7 años en los que no he programado prácticamente nada, he programado cosas muy puntuales, he hecho algo en Python, algo no sé qué, pero por curiosidad, ¿no? Más que otra cosa, por cosas que me interesaban. Pero hace como 2 meses o un poco más o menos, que me he metido bastante en automatizaciones, tanto con Make, N8N, etcétera. Y antes había probado cosas con Zapier, pruebas, pero ahora sí que me he metido más en serio y he hecho cosas pues, con la herramienta que tenemos en Decalab, Peppermint, por ejemplo, he hecho una par de automatizaciones. Con la API de Bit2Me he hecho otra automatización para hacer compras de Bitcoin. Y, y es brutal como sin programar o sin prácticamente programar nada, he hecho cosas que he dicho, hostia, es que se podría haber programado, o sea, en otro momento de la historia me hubiera tocado coger a un desarrollador o ponerme yo otra vez a programar. Y ahora no me ha hecho falta. Incluso para automatizar, por ejemplo, un proceso, o sea, esto es muy bueno porque en la web de Peppermint Tools teníamos el alta, pero eso nos llevaba simplemente un mail, no hacía nada. Perdón, daba un alta en un Notion. Entonces, lo que he hecho ha sido con una automatización coger ese Notion, irme a la API que teníamos con la que yo creaba y he creado directamente sobre la API. Y ya he automatizado eso que me hubiera hecho falta Luis, el desarrollador, para hacerlo. En este caso ya no hace falta. ¿Cómo veis eso y cómo nos puede afectar? La velocidad que te da para llegar a determinadas soluciones es brutal. Es decir, si tú buscas la excelencia técnica de lo que estás construyendo, la IA seguramente no te vaya a dar lo mejor. Y por eso muchos perfiles más senior incluso hasta lo rechazan. No, es que esto mete mucha magia por debajo, es que no sé lo que está haciendo, no lo controlo todo. De hecho, yo estoy seguro que la IA a nivel de ciberseguridad está haciendo unos destrozos brutales. Pero bueno, eso es otro tema. Pero a nivel de si tú el mindset que tienes es solucionar problemas, que es lo que realmente todos los técnicos deberíamos de tener en vez de tanto buscar la excelencia técnica, si es buscar cómo solucionar un problema, cómo ser rápidos dándole al cliente o al usuario lo que él quiere, la IA es brutal lo que puedes conseguir con 4 automatizaciones, 4 integraciones y cosas que antes eran impensables, que ahora mismo directamente con una llamada a una API de cualquier modelo, lo vas a tener en... Hay una cosa que has dicho que me ha hecho clic, que es lo de mete mucha magia por debajo. Y eso es que me ha recordado, no sé si os acordáis, yo empecé hace 20 y pico años a programar y me acuerdo que al principio programaba en PHP a pelo, como el que dice. Y cuando empezaron a aparecer los frameworks, todos decíamos, es que mete mucha magia por debajo. Bueno, pero ¿y ahora Era lo mismo. ahora quién trabaja sin frameworks? Pues eso me refiero, o sea, al final Somos reacios a cambiar, somos reacios, mismo. Y por eso hay que buscar perfiles que les mole el trastear con cosas nuevas. Exacto. Y sacarlas pruebas. Y que no tengan, yo creo que un poco el punto aquí con la inteligencia artificial que estamos viendo es que la gente que no tiene miedo al cambio es la que realmente al final va a conseguir llegar a un punto potente dentro de este mundo. Yo creo que ahí es
va un poco relacionado con lo que decía de niveles de abstracción, ¿no? Porque al final, cuando nosotros empezamos a programar, por ejemplo, ya estaban lo que llamaban lenguajes de alto nivel, ¿no? Que tú por debajo luego tenías un código máquina, un ensamblador, algo que muy poca gente a lo mejor sabe programar o que es mucho más complicado, pero tenías unas facilidades, digamos, con unas librerías, con unos sistemas para poder programar cualquier cosa. Hoy en día, yo creo que tanto herramientas no code o low code como inteligencia artificial, lo que te hace es que te reduce la barrera de entrada a generar soluciones de cualquier tipo, soluciones de empresa, soluciones... A mí, por ejemplo, también me vale mucho para hacer como lo que llamamos un peer review, ¿no? Como quieres hablar con un compañero técnico de algo, es lo que dicen, ¿no? Que es mejor que no publiquen las conversaciones privadas de ChatGPT, ¿no? Porque a saber lo que sale de ahí. Pero yo creo que es muy útil para, sobre todo, creo que has dicho una cosa muy importante que creo que es muy bueno, por ejemplo, para prototipar, o sea, para una fase inicial de ideas, creo que es la leche. Pero sí que es verdad que cuando llegas a un estadio, digamos, avanzado de un proyecto, creo que es más complejo. Y a lo mejor en ese estadio también es cuando mucha gente despotrica de frameworks o de... Porque ahí es justo cuando estás encontrando, digamos, las limitaciones de la herramienta que tú has utilizado para ese problema. Entonces, yo creo que es muy bueno porque al reducir la barrera de entrada, pues hay mucha más gente que hace muchas más cosas, con lo cual todo mejora a priori. Pero claro, también puede ser, todo cambia también, ¿no? Al final... Yo aquí sobre todo en la parte de automatización, hablando un poco más de automatizaciones, en conectando también agentes, chatbots o lo que sea, ¿no? Yo creo que donde tiene un impacto, donde va a tener sobre todo, se empieza a ver, pero se va a ver mucho más, donde tiene un impacto bastante fuerte va a ser en lo que llamaríamos industria tradicional, ¿vale? O sea, no las empresas tecnológicas que sí que tienen equipos de desarrolladores que a lo mejor pueden decir, oye, pues lo hacemos nosotros, etcétera, pero en industria tradicional sí que se ve que este tipo de automatizaciones pueden coger las típicas Excel que tienen todas las empresas, con una pequeña automatización lo mueves el dato, haces lo que sea y al final acabas haciendo integraciones relativamente fáciles y potentes de forma muy sencilla, sin conocimientos y sin mucha historia. ¿Qué opináis ahí de eso? Para mí aquí la clave es si la gente tiene miedo a eliminar puestos de trabajo o a empoderar puestos de trabajo. Yo creo que realmente la gracia de esto es que tú puedes tener a gente mucho más productiva. Y si tú, como empresario, tienes el mindset de no, es que con esto lo que voy a es eliminar gente de personas, yo creo que te estás equivocando. Lo que tienes que decir es la gente que tengo, le tengo que dar estas herramientas para que sea mucho más productiva y ganemos mucha más cuota de mercado. Yo creo que ahí hay una cosa, una parte muy importante, una frase que leí el otro día que me gustó mucho, que es como que un ordenador, en última instancia, esto a lo mejor puede cambiar, ¿vale? Ya veremos cuando veamos esto dentro de unos años, pero un ordenador no puede ser responsable de una determinada decisión, de un proceso, de algo realmente importante, ¿no? Entonces, aquí se sostenía como la idea de que siempre tiene que haber una persona al mando, ¿no? Para determinadas cosas, porque los ordenadores fallan. Todos sabemos que todos los sistemas fallan, lo que decíamos de ciberseguridad. Entonces, esa parte me parece como muy interesante y yo lo veo como un modelo supervisado. De hecho, dentro de Machine Learning tienes parte supervisada y parte no supervisada. Esto yo creo que a nivel de negocio siempre va a ser supervisado porque, bueno, siempre, no lo sé, ¿vale? Pero creo que esa parte también es curioso de cara a lo que tú decías, ¿no? Bueno, pues en algunos sectores y en algunos problemas se reducirán plantillas, seguro. Un departamento de soporte técnico telefónico, por ejemplo. Pero no tiene que ser por sí malo. Es decir, simplemente habrá que reconvertir ese tipo de puestos de trabajo en otros puestos de trabajo que la propia IA hará que surjan. Generan valor, que sí que añaden un valor real. Cambios tiene que haber, pero es que si no, no hubiéramos salido de la Edad Media. Es decir, cambios tiene que haber, pero no tienen por qué ser malos. Yo ese miedo que la gente tiene a la IA no lo comparto, no lo comprendo. Sí, yo a lo mejor lo veo, pues eso, como cuando entró el tractor, ¿no? En la parte agrícola, pues la gente que trabaja en el campo, pues de repente se va a la industria, ¿no? Porque esa materia prima hay que moverla, hay que manufacturarla, hay que procesarla. Bueno, pues te aparecen nuevos puestos de trabajo que antes eran impensables, que luego son los que realmente empiezan a mover la economía de forma real. Lo que sí que vamos a tener, yo creo, es una capacidad mucho más bestia y mucho más grande de poder crear cosas en el mundo digital muchísimo más y yo creo que también cuando llega la parte de robótica y física, que yo creo que también llegará. Eso está conectando ahora.
Claro, yo creo que ahí va a tener un impacto bastante mayor, diría yo. En la conducción autónoma, por ejemplo, pues está clarísimo que va a haber una Mm, revolución, y cuando el hardware y el software guiado por IA pues conecten, pues desde luego ahí también habrá muchos cambios. Lo que pasa es que ahí todavía estamos, claro, creo que primero llegará que usemos el software de una forma diferente a la que lo Ya. estamos usando ahora, pero todo está avanzando en esa línea. Sí, yo creo que ahí el tema de la regulación, que también es un tema bastante Eso es otro tema. controvertido, no sé qué pensáis ahí. Eso, pues eso. Pero, por ejemplo, en la parte de conducción autónoma, ya la flota, por ejemplo, de Tesla ya tiene métricas que generan muchos menos accidentes que una conducción humana, ¿no? Pero luego tiene que haber una fase de aprobación, Pero en fase... Europa, por ejemplo, ya están diciendo que hasta que no sea mucho más seguro, que no sé qué, que eso no va Yo soy no va de a la entrar. opinión que la regulación en general en estos aspectos es necesaria, siempre. O sea, al final es necesaria. El problema que veo siempre es que la regulación lo que no puede es limitar el avance y el progreso. O sea, tiene que tener un equilibrio. Entonces, depende de dónde estás, pues esa regulación te apoya o te echa para atrás. Y aquí somos Yo de en este cumplir caso, muchas en la vía regulaciones. justamente diría que por ahora no está afectando una barbaridad, pero sí que en algunos puntos, como el tema de la conducción autónoma, sí que está haciendo que en Europa vayamos un poquito por detrás. Aquí somos de tapones de plástico, ¿no? Bueno, A mí es como si estuviéramos jugando al Monopoly, y hay gente que puede hacer trampas al Monopoly y nosotros tenemos que cumplir todas las reglas. Claramente vamos a perder la partida. eso Claro, sí. lo que pasa, no sé qué pensáis aquí también, pero yo creo que la regulación pasa un poco como lo que decíamos del marketing, ¿no? Antes, que realmente es extremadamente ambiguo lo que se está diciendo, y creo que realmente los que tienen que regular no tienen ni idea de lo que están hablando, porque aquí, digamos, tienes dos cosas. Tienes, por un lado, hay un debate que todavía yo creo que no está resuelto ese problema, que es modelos de inteligencia artificial abiertos, modelos de inteligencia artificial cerrados. O sea, tenemos modelo Meta con Llama, que es open source, tenemos modelo ChatGPT o Cloud, Anthropic y OpenAI, que son cerrados, ¿no? ¿Cuál es el modelo al final que va a triunfar, ¿no? Dependiendo de eso, la regulación puede ser distinta. Y luego, claro, también está el tema de con qué información entrenas al modelo y luego para qué usas el modelo, ¿no? Al final son como muchas cosas que en teoría se quieren regular, pero yo lo veo prácticamente imposible y que se están hablando, no sé qué opináis al respecto. Que avanza mucho más rápido de lo que somos capaces Y de es que además regular. la tecnología en este ámbito justamente está avanzando ya a pasos que es que, fijaros, hace poco que salió DeepSeek y era como, wow, DeepSeek se va a cargar el mundo, esto te lo que va a caer, tal. Y a la semana siguiente sacó ChatGPT Clickbait también. absoluto. O sea, es como... Ya. O sea, era enseguida, no da tiempo siquiera a asumir el cambio que ha ocurrido para tener el nuevo cambio. O sea, estás en un momento demasiado rápido y mucho menos, obviamente, para la regulación. O sea, no han acabado de escribir una norma y ya te ha salido lo que deja por el suelo. O sea, no tiene mucho sentido. Ya, yo la verdad que esa parte tengo dudas de cómo se podría afrontar, pero también ahora hay, por ejemplo, otro de los retos que se están, bueno, retos no tanto a lo mejor nuestras empresas que hacemos más, digamos, soluciones finales para cliente, que a lo mejor los laboratorios de investigación de modelos, digamos, última frontera, que es como que, vale, ya no tenemos más datos generados por el hombre, que es como que ya han utilizado todos los datos que hay en Internet y necesitan generar datos de forma, digamos, de forma sintética y ver si realmente esa generación de datos sintética afecta a que el modelo funcione mejor o peor, ¿no? ¿Cómo puedes licenciar la parte de los datos que ya han sido entrenados con los datos nuevos? Esa parte yo creo que también es compleja de entender porque no había pasado nunca, es algo nuevo. Por ir un poco ya cerrando y haciendo un poco la salida, yo, como sabéis, bueno, todos aquí hemos estado dando clase en algún sitio, dando charlas, etcétera. Y ahora justamente estoy dando clase en un máster de finanzas en el cual mezclamos finanzas y tecnología, ¿vale? Un máster en fintech, pues finanzas, tecnología, etcétera, ¿no? Son perfiles al final que tienen todos 24, 25 años, vienen del mundo financiero, de ADE, etcétera, pero claro, les estamos introduciendo en toda esta parte de inteligencia artificial, de automatizaciones, etcétera. Y yo querría un poco que dejáramos un poco ese punto, ¿no? De ese mensaje que le podríamos dar a estas generaciones que vienen ahora, de gente de 20 años, de 25, incluso de 30, que ya no somos tan jóvenes los que estamos aquí, que les podemos decir
cómo tendrían, o sea, hacia dónde podrían ir y cómo deberían asumir. Aunque lo hemos ido diciendo un poco por el camino, hemos soltado algunas perlas, yo creo que tendríamos que dar un poco ese mensaje, ¿no? Final de, oye, ¿qué podéis hacer o sobre qué tendríais que aprender para poder estar al día? A ver, yo con esta pregunta hace 5 años hubiera respondido completamente distinto, creo. Y hace 3. Y hace 3. Pero ahora te diría, de hecho el otro día lo hablábamos un poco y es como antes era muy bueno como ser extremadamente especialista en una vertical y hoy en día creo que cada vez a lo mejor tiene más sentido y es mejor ser como conocer mucho de distintos ámbitos, pero yo creo que sí que es muy importante al menos que te puedas adaptar al cambio, porque creo que va a haber mucho cambio en general y básicamente tener también pensamiento crítico, porque lo que yo creo es que, o sea, si no tienes esas dos cosas, es muy probable que te manipulen a nivel online, de medios, etcétera, etcétera, porque la cantidad de contenido que se va a generar, digamos, sintético, por seguir la comparativa de antes, va a ser muy bestia. Y creo que muy poca gente va a tener ese pensamiento crítico, ese foco. A lo mejor creo que cada vez hay menos foco, entonces yo a esos perfiles de 20 años sí que les diría que van a tener que aprender muchas cosas muy distintas y que no tengan miedo a probar un montón de cosas muy rápidas. Yo creo que esa parte de la agilidad la tienen, que a mí es algo que a veces me pone nervioso cuando entrevisto a alguien o como que quiere las cosas ya, ¿sabes? Y a lo mejor nuestra generación es un poco más a fuego lento. Esa parte la tienen, pero sí que es verdad que a lo mejor no tienen el foco, ¿no? Y no tienen esa adaptación. Es lo que yo veo. Yo les diría eso. Yo soy súper optimista con la IA y con todos los cambios que va a traer. Creo que todo este tipo de innovaciones tecnológicas para mí la IA siempre es un poco como una forma de transmitir la información de una forma mucho más rápida que la que teníamos antes. Y esto ha pasado en la historia de siempre, desde las pinturas rupestres a los jeroglíficos, al papiro, al libro, al telégrafo, a internet, a tal. Pues la IA transmite la información mucho más rápido y te da un acceso mucho más rápido a la información, mucho más rápido. Y eso siempre ha traído cosas buenas. Entonces, lo primero, saber que esto va a abrir muchísimas puertas y los perfiles que sean capaces de ver esas oportunidades, pues tienen una gran ventaja ahí. Eso es un poco muy optimista. Yo para mí el mensaje es similar, un poco cercano a los dos vuestros, pero sobre todo le añadiría un punto que es que, un poco en la línea, ¿no? Que no tengan miedo de probar, o sea, que sigan su instinto y que tiren para adelante. Al final, en el máster este que os decía, les metemos automatizaciones, les metemos blockchain, les metemos varias cosas y son para perfiles financieros. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, la ventaja competitiva con la que van a salir de un máster en el cual tienen un conocimiento mucho más amplio y van a ver no solamente finanzas, que también obviamente al final hay que ser un especialista generalista, ¿no? En la línea de lo que decías tú. Sí. O sea, tienes que ser especialista en tu campo, pero a la vez tienes que poder saber un montón de cosas de los campos de alrededor para poder adaptarte y poder ir más rápido, como decías tú, y poder ir al punto, ¿no? Entonces yo creo que un poco esa sería la línea, ¿no? Donde iría. A mí me gusta comparar también la inteligencia artificial como lo que decía Steve Jobs del ordenador, ¿no? Que es como una bicicleta tal cual. para la mente. Yo creo que la IA es como un nivel más, ¿no? Vale, pues tienes esa bicicleta, pero ahora no tienes límite. Y creo que lo que va a hacer es eso, es que Es una herramienta que te da unas posibilidades ahora mismo infinitas. Yo sí que creo que va a subir el Producto Interior Bruto mundial, creo que la inteligencia artificial va a hacer que suba, pero sí que es verdad que estamos sobrevalorando el corto plazo, yo creo, e infraestimando el medio largo. A nivel producto digital, que por ejemplo es en lo que nosotros somos expertos, lo que nosotros estamos viendo es que no es tan importante el modelo que uses, que van a estar saliendo constantemente y sí van a estar mejorando, como el caso de uso que realmente estés intentando resolver. El modelo va a ser al final como la nube, una commodity que vas a usar en tus productos, pero lo importante es lo que estés atacando, el pain que estés intentando solucionar. O sea, es un poco lo que nosotros hemos visto con los productos que estamos realizando ahora. Sí, al final el rollo está obviamente, que soy un poco también en la línea de lo que decía antes Sergio, de el mensaje, ¿no? De somos ingenieros y lo que hacemos es resolver problemas. Lo que hay que encontrar es un problema que tenga sentido resolver.
Si no te quedas. Tal cual. No hay que forzarlo tampoco. Que eso al final nos ha pasado, por ejemplo, a mí, a ti te habrá pasado también, cuando hacíamos proyectos con blockchain, ¿no? Hubo un momento en el cual también mucha gente quería algo con blockchain. Y decías, no tiene sentido. No encaja. ¿Para qué vas a hacerlo? Lo mismo, ¿no? En este caso, lo mismo con inteligencia artificial, lo mismo, automatizaciones a lo mejor sí que puede encajar en más sitios, pero digamos que también tenemos que ser responsables, ¿no? Como desarrolladores, en qué cosas se pueden y cuáles no, y qué tiene sentido y qué no. A ver, nosotros en Exponentia, por ejemplo, nos ha pasado eso ya. Ya hemos llegado a la fase de que nos han venido clientes desilusionados con soluciones que le han vendido de datos y de IA. Porque a lo mejor les han prometido algo que sin ver el problema, sin ver los datos que tenían, sin ver cómo funcionaba esa empresa, pues era irrealizable hasta que no tuvieran otros datos, tuvieran otra estructuración, etcétera, etcétera, o directamente los modelos no llegaban ahí. Sí que es verdad que yo pienso igual que tú, que los modelos se van a comoditizar y lo importante al final es la solución end-to-end, digamos, pero sí que creo que ya estamos un poco, o por lo menos en determinadas empresas, hay otras empresas que no han probado nada, en esa fase a lo mejor un poco de desilusión y de golpe de realidad de, ostras, que esto no te va a resolver todo. Sí, pero porque quizá esperaban que la IA tuviera un nivel de precisión que tampoco es necesario para muchos modelos de negocio. Es decir, la IA yo creo que es muy buena cuando le das tareas muy concretas, lo típico, casos médicos de análisis de imágenes, ahí es muy buena y muy precisa, y está demostrado que es más precisa que los humanos. Es en lo que no somos buenos los humanos, justamente. No somos buenos. En otros casos más generales, la gente se pensaba que le iba a hacer el trabajo 100% de end-to-end y que eso ya lo iba a poder entregar y todo perfecto, y no es así. Te da un 80%, un 70%, pero joder, que te den el 70 o el 80% del trabajo ya hecho, es lo que tú tienes que aprovechar. Pon tú tu 20% y demuestra que gana con eso, ¿no? Aparte de un tema, yo vuelvo otra vez al máster porque tengáis un poco el caso, que es algo que suelo comentar mucho, que es, imaginaros, para el caso financiero, ¿no? Quiero utilizar un LLM para analizar estados contables, para analizar un balance, lo puedes hacer, te lo hace, pero hay veces que falla como una escopeta de feria, con lo cual no quita que estés usando una inteligencia artificial para que tú tengas conocimiento del entorno que estás haciendo, con lo cual puedas revisarlo, que obviamente en hacerlo igual te costaría 2 horas, en revisarlo te va a costar 20 minutos, con lo cual ese 70% del tiempo que te has ahorrado tiene valor muchísimo. Entonces es un poco la idea, ¿no? Que al final no es que dejemos de ser, entre comillas, no es que la persona deje de ser útil, sino que la persona tiene otra tarea que al final no deja de ser el comprobar que es todo correcto y que tiene sentido. Tengo una pregunta para vosotros un poco relacionada con eso, porque sí que es verdad que ahora efectivamente es así. En la mayoría de tareas que tú le pasas te da una buena respuesta, pero siempre hay como, ostras, esto, claro, hace 3 años era muchísimo peor. Un desastre. A lo mejor hace 5 el resumen que te hace de ese balance es mejor que el mejor de los financieros. Dentro de 5 te refieres. Dentro de 5, sí. Entonces, no sé qué opináis también si llega ese momento en el que, digamos, la barrera de entrada a la inteligencia, a una inteligencia experta en cualquier temática es nula, ¿cómo puede cambiar todo, ¿no? Yo esa parte me la he planteado mucho y me gustaría saber vuestra opinión ahí. Yo no lo tengo claro porque siempre se ha hablado y siempre se ha dicho de, bueno, no, pues el ser humano pondrá la parte creativa, pero es que la parte creativa te la hace ya también. No sabría decirte, la verdad es que llegado a ese punto, sí que creo que seguimos teniendo, los humanos al final, seguimos teniendo cosas que hacer dentro de todo el proceso, un poco lo que decía Toño antes, ¿no? Los procesos al final no son una parte. Entonces, la inteligencia artificial te da bien esta parte y esta parte. Y los seres humanos estaremos en el resto de partes. Es que esto va de solucionar problemas y los problemas los tenemos los humanos. La IA no tiene ningún problema. Cuando la IA se centre en solucionar sus propios problemas... Entonces el problema seremos nosotros, ¿no? Como en Terminator. Exactamente. Vale, bueno, pues esperemos que no lleguemos ahí rápido. A mí de la IA, que el output, que ya te digo que es muy bueno y te da un 60 o un 70% del trabajo y ya es muy bueno, es alucinante, pero a mí lo que me alucina de verdad es la capacidad de comprensión que tiene. Tú le cuentas un problema que se lo cuentas de forma súper ambigua, súper destructurada, súper tal, y te entiende perfecto
y te da una solución, pues eso, que no es perfecta, pero entenderte te ha entendido lo que querías, perfecto. Claro, ¿hace cuánto salió Siri o Alexa? Unos cuantos años. 10 años. Y parece una revolución, luego se quedó en nada, pero es que no tenían ese nivel de comprensión que tiene ahora la IA. Entonces, cuanto más esté integrada ahora la IA con nuestros sistemas operativos, el nivel de revolución que puede generar eso, porque ya te está entendiendo de verdad lo que tú quieres, puede ser brutal. A ver, yo creo que eso, me voy a poner un poco más técnico ahora, pero eso con el paper este de Transformers de Google de 2006, ahí cambió todo con el tema del contexto y la atención, digamos. Entonces, antes se dedicaban simplemente a predecir tokens, ¿no? Predecir palabras, predecir letras. Ahora ya, claro, el contexto, es decir, la memoria que tiene el bicho, digamos, cada vez es más grande. De hecho, los modelos de Google ya tienen un tamaño de contexto bastante grande. Entonces, eso es lo que te da también esa parte de comprensión, que a mí, si eso lo sumas, digamos, una cosa es cómo entiendes el problema, digamos, y luego digamos, las opciones que tienes para resolverlo, que al final tienen toda la información de Internet, más luego la parte lógica, que ya en problemas de matemáticas pues funcionan muy bien, y en problemas de código pues cada vez mejor, y van a llegar a un punto que yo creo que sea mejor. Em, Claro, pues esa parte a mí sinceramente no sé, me inquieta por un lado, pero también me genera curiosidad, ¿no? En plan, lo que dicen, ¿no? Bueno, pues tendremos una jornada laboral más pequeña porque al final lo van a haber muchos más. Al final hay que resolver problemas, pero si tienes algo que es más listo que cualquier humano, esos problemas, nosotros nos creamos problemas, por supuesto, y siempre van a haber problemas, pero va a cambiar. O sea, yo creo que eso va a cambiar, y esa parte filosófica, social. Yo creo que es algo muy difícil de predecir porque al final estamos anclados al contexto de la realidad que conocemos. Y eso cambia radicalmente el contexto en el que viviríamos, con lo cual yo creo que no somos capaces de poder imaginarnos, o la mayoría de personas no somos capaces de poder imaginarnos cómo puede llegar a ser ese mundo, porque nos cambiaría de forma tan bestia el contexto y dónde estaríamos, que no llegamos a... Es que además está demostrado que somos súper malos prediciendo el futuro. Porque te basas en tu experiencia. A ver, sí que es verdad también, volviendo a la parte de regulación, que al final yo creo que los que mueven la aguja aquí son 5 o 6 empresas, no hay más. El resto, digamos que estamos detrás y utilizamos soluciones normalmente de esas empresas. Y yo creo que ahí, dependiendo de si lo que al final gana es un modelo open source, un modelo cerrado, creo que sí que los efectos pueden ser bastante distintos por cómo se va a explotar, digamos, esa propiedad intelectual, llamémosle, o no sé cómo llamarla, pero al final es una ventaja competitiva que creo puede ser un arma para un país, para una empresa, para esa parte. Yo creo que es muy, o sea, que puede condicionar mucho digamos, el camino de todo lo demás. No tanto la regulación, yo creo, como coincido con vosotros, creo que va a ir después, ¿no? La regulación al final, esto va a ser una ola. Bueno, la adopción de ChatGPT, ¿no? A nivel de usuarios, creo que era un día 1 millón, ¿no? Luego 100 millones. Es una locura. Yo creo que llevamos ya un buen rato hablando. No sé, ya ni el rato, yo iba mirando la hora, pero ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. Así que lo mismo, tampoco es. Os diría que vayamos a dar un mensaje final. No sé si se os ocurre alguna frase, lo que queráis, para ya un poco a modo de despedida. Y nada, y a ver si en otra ocasión volvemos a tener el punto de estar sentados, con cámaras o sin cámaras, y seguir con este debate, aunque ahora seguiremos en la comida, si hace falta. Mensaje final. Frase, palabra. Frase, palabra, nada, no sé. Yo creo que el mundo de la tecnología, el mundo del emprendimiento son caminos en los que nunca te vas a aburrir. Y aprovechando que estamos aquí en Valencia, hacer un poco publicidad de Startup Valencia, que es una ciudad fantástica para hacer esto. Yo no soy de aquí de Valencia, tú lo sabes, yo soy de Ávila. Me vine hace 11 años aquí a vivir a Valencia, y creo que es un sitio genial para andar todo ese camino. Totalmente de acuerdo. Valencia, ¿qué voy a decir yo también? Valencia, yo soy de aquí. Y sí, a ver, yo como palabras finales y conclusión, yo creo que voy a volver a la parte de pensamiento crítico, sobre todo para empresas y para usuarios, que al final que vean esto como una herramienta para solucionar problemas, y sobre todo que tengan claro la forma en la que medir si el problema se soluciona o no, ¿no? Para poder iterar mejor en esa línea. Creo que al final el hecho de quedarse fuera de esto
es perder muchas oportunidades. A mí me recuerda también un poco a lo que pasó al principio de Internet, ¿no? La gente que se quedó fuera de Internet, pues al final han entrado todos, pero puedes tardar más o menos. Esto es algo que va a pasar. Yo creo que sí que es bueno probar y ensuciarte un poco las manos, ¿no? Y ver lo que funciona, lo que no funciona, sin volverse locos. Y sobre todo teniendo claro la parte de riesgo de que algún proyecto te puede salir mal. Pero creo que en general es mayor el beneficio o el upside, digamos, que puedes tener de entrar aquí en esta tecnología. Creo que es mucho mayor, muchísimo mayor que el no entrar. O sea, el no entrar puede ser quedarte fuera completamente. Para mí el punto y la frase, más que me iba a quedar con una palabra que es innovación. O sea, para mí el punto aquí es que cuanto más innovemos como sociedad, al final más lejos llegaremos y más cosas podremos hacer con menor esfuerzo, que es un poco de lo que se trata, tanto inteligencia artificial como automatizaciones. Y yo lo que diría a la gente es un poco en la línea de lo que habéis dicho, que no tengan miedo, que lo hagan y que si quieren y tienen necesidad de apoyo, que se vengan a Valencia, ¿no? Y que aquí podemos hacer muchas cosas juntos. Nada, oye, muchas gracias por haber compartido este ratito y nada, seguimos en ello. Gracias a Un vosotros. placer.